Buenas noches. El tema de hoy será el propósito. Hola Isaura, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo, mana, Wow. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas y mientras va grabando todo. Eh, Tú sabes que hoy vamos a hablar un tema que la gente quiere mucho y de hecho siempre también uno en la vida personal se vive preguntando ¿cuál es mi propósito? Quiero saber realmente, eh, oye, eso es el vecino. Quiero saber cuál es mi propósito en la vida, cómo puedo conocer mi propósito, qué puedo hacer para alcanzar mis proyectos, mis metas, cómo puedo determinar qué es un proceso, cómo se clasifican, si es que hay una clasificación, en qué ámbitos de la vida uno puede pues ver lo que es un propósito. Entonces, como la gente lo ha pedido tanto, ese tema, pues vamos a hablar un poquito de lo que es el propósito. Claro, primero entregándole a Dios este pequeño espacio, entregándoselo a Dios y que Dios sea el que pues me utilice para hablarle a las personas y darles respuestas. Realmente, si definimos lo que es un propósito, si le buscamos una definición, yo tengo una por aquí que me pareció una de las más acertadas, que es la que dice que el propósito es el por qué y el para qué. Lo que da sentido a tu vida y es la fuerza que te impulsa desde el amor, desde la superación personal, desde la contribución social y desde la contribución de dejar un legado a las futuras generaciones. Entonces, usualmente vemos que cuando nos referimos a esto desde el vista bíblico, ¿verdad? Porque yo casi siempre me refiero al punto de vista bíblico porque es el que más, pues, da profundidad al tema que estamos tratando hoy. Yo en esta semana, no sé si tú lo viste, publiqué el Salmos 33 del 20 al 21. Y también puse el Salmo 32 del 8 al 9. Me gustó mucho el versículo que colgué, que hice un logotipo con él, en donde el Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, con lo cual, si nos ponemos a analizar eso, desde antes que nosotros naciéramos, desde que éramos un prototipo, éramos un espermatozoide, entre tantos millones de espermatozoides que habían, pues nosotros fuimos los que ganamos el triatlón por la vida. ¿Por qué? Porque tuvimos en ese inicio de nuestra vida la agilidad de correr tan rápido como pudimos para vencer a todos esos millones de espermatozoides que venían detrás de nosotros. Entonces yo puse un post y a la gente le gustó mucho porque eso revela que nosotros, aunque muchas veces nos sentimos mal y nos sentimos que no valemos y nos sentimos inútiles o nuestras propias voces internas nos dicen, no, pero que tú, que te pones a esto, ¿qué provecho tú vas a sacar? ¿Para qué tú haces esto? Por ejemplo, en mi caso ahora mismo, ¿por qué tú no estás durmiendo? ¿Por qué estás haciendo un directo? A nadie le va a interesar. Pero uno nunca sabe cuántas vidas uno puede impactar por este medio. Entonces, a mí me impactó mucho ese Salmo 139:13 que decía, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, Dios es el que tiene el mapa genético de nosotros. Dios es que nos conoce. Él es que sabe para qué podremos, qué fin estamos hechos y cuál es nuestro potencial, básicamente.
Entonces, con esa definición de propósito del por qué y el para qué de nuestras vidas, eso, el propósito lo podemos traspolar al área espiritual, al área personal, al área familiar, al área social. O sea, uno puede tener múltiples propósitos, pero siempre, por eso puse el propósito de vida, el propósito individual, ¿para qué fuimos hechos? Y es una pregunta que todo el mundo debería hacérsela, porque es una pregunta que le da mucho sentido a la vida de uno. Y es una pregunta también muy importante porque te da a ti como un motivo para tú seguir luchando en tiempos como este, que son los denominados VUCA, que yo de hecho colgué un video en esta semana, que cuando hablamos de los entornos VUCA, es esos entornos que son con mucha incertidumbre, difíciles, con inseguridades, con inestabilidad, y esos entornos pues nos provocan mucha ansiedad. Entonces, si tú no te sabes ni siquiera cuál es tu propósito en la vida, pues es muy difícil que tú puedas avanzar y que tú puedas tener unos resultados que sean óptimos para ti. Entonces, en base a esto, yo creo, hay una parte que la voy a dejar para último, porque me pareció muy interesante. Pero ahora a mí me gustaría comenzar con una pequeña historia, comenzar este tiempo con una pequeña historia que nos traiga una moraleja a nuestras vidas. La historia es de una chica que se llamaba o que se llama Lucía. Ella siempre aspiró a ser una gran bailarina, estar en los eventos más prestigiosos del mundo, y sus padres desde que ella era pequeña pues vieron en ella ciertas cualidades que eran muy loables. La niña bailaba como nadie. Aún siendo pequeñita, ella hacía los giros perfectos, hacía todo. Ella era tan empírica, pero era muy técnica, y ella sabía bailar como nadie, con mucha elegancia, porque ella se imaginaba estar en un ballet internacional como el ruso, por ejemplo, en Cascanueces. Y ella pues cuando cumplió 14 años en su academia, vieron que venía a visitar la ciudad precisamente a buscar talentos nuevos, el coreógrafo de Cascanueces, de ese importante evento que se hacía en determinadas ciudades de Europa. Entonces ella participó porque la academia le dijo, mira, tú tienes que participar porque tú tienes todas las condiciones y están buscando una persona exactamente como tú. Y viene el coreógrafo, tú lo vas a conocer, tú vas a bailar para él, y él, con un jurado, posiblemente tú seas seleccionada porque tu baile ha sido el mejor en todos estos años. Entonces ella comenzó a practicar hasta el casting. Cuando ella comenzó a bailar, todos se quedaron maravillados y dijeron, bueno, esta es la seleccionada porque de verdad es que cumplía con todas las condiciones, incluso más de lo que se pedía de ella. Era excelente bailando y tenía un desplazamiento, una elegancia, unos pasos limpios, o sea, era lo mejor que había. Entonces, cuando ella terminó de bailar, le dijo al coreógrafo, señor, ¿cómo usted cree que me quedó el baile? ¿Usted cree que yo bailé bien? ¿Usted me ve futuro en lo que es el ballet? Y el coreógrafo le dijo, no, tú no sirves para el ballet. O sea, bailaste normal, como baila cualquiera, pero no tienes el talento. La niña, cuando escuchó eso, 14 años, pues se quedó frustrada y cogió sus zapatillas y sus tutús y toda su ropa de baile y la echó a la basura, y se juró a sí misma que jamás volvería a bailar. Cuando ella pues continuó con su vida, ella creció, se casó, tuvo 2 hijos, un esposo, y casualmente el evento de Cascanueces pues iba a ir a su ciudad.
Y el mismo coreógrafo que le había rechazado, pues ese mismo personaje era el que dirigía esa escuela de baile, ese evento. Y ella fue, vio el espectáculo, se imaginó que ella pudo haber estado ahí, vio que esa siempre fue su vocación, siempre fue su propósito de vida. Pero con eso que le pasó, se quedó traumatizada. Pues ella fue, saludó al primer bailarín, al segundo bailarín, les felicitó y en los pasillos encontró al coreógrafo. El coreógrafo, cuando la vio, la reconoció y le dijo, wow, hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué has hecho? Y ella le dijo, no, no he hecho nada, yo me casé, hice mi vida. ¿Y seguiste bailando? No, no, yo no volví a bailar, ese fue mi último baile. Y él le dijo, pero ¿cómo? Si tú bailabas tan perfecto y tan bien. Y ella le dijo extrañada, pero ¿cómo usted me está diciendo a mí que yo bailaba tan perfecto y tan bien porque usted me rechazó? Y yo dejé el baile porque usted a mí me dijo que yo no servía para bailar. Entonces él dice, el coreógrafo le dijo, pero lo que pasa es que yo a todo el mundo le digo lo mismo. O sea, yo a todos los que participan en los castings, yo le digo lo mismo. Y dijo ella, pero ¿cómo es que usted le dice lo mismo? Porque en mi caso, usted hasta cierto punto me hizo un daño. Entonces él le dijo, bueno, es que yo se lo digo porque el que realmente tiene el propósito va a seguir, aunque yo le diga que no. Y el que realmente tiene la pasión y la vocación, pues va a esforzarse al máximo, a esforzarse el doble para demostrarme a mí que no es como yo digo. Y si en esa primera eventualidad esa persona desiste es porque no tuvo la intencionalidad y la constancia y la perseverancia de lograr sus sueños. Entonces ella se fue pensando en que ella perdió prácticamente un tiempo precioso de su vida y no fue capaz de defender su propósito y su vocación. La moraleja que nos da esta historia es que el talento no es suficiente para uno triunfar en la vida. Podemos tener muchas condiciones, dones, talentos, pero si nosotros no somos capaces de perseverar y desarrollar nuestra pasión y perseguir nuestro propósito y perseguir nuestro sueño y saber qué es lo que nos gusta y descubrir ese propósito de vida, pues no vamos a estar en nada en la vida y no vamos a triunfar porque nos vamos a dar por vencidos. Entonces quise traerles esa pequeña historia de Lucía para que ustedes, si ya han identificado lo que les gusta, lo que les apasiona, pues sería un buen momento para tomar acción e intentar, por supuesto, luchar por aquello que ustedes quieren, porque es que en la vida nada es gratis. Yo recuerdo que cuando yo entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo tenía, cuando eso daban el Q, que era el colegio universitario, y ya yo tenía 4 años estudiando la carrera de administración y yo me sentía que yo no avanzaba. De hecho, muchos de mis compañeros se fueron a otras universidades privadas y prácticamente fuimos muy pocos los que perseveramos hasta el final. Y yo recuerdo que yo llegué a un punto de saturación que yo decía, es que ya mi carrera duraba 4 años y ya yo tengo 4 años, porque como daban el Q era un año más, eran 5. Y yo decía, bueno, pero yo no me voy a dar por vencida porque realmente son 4, pero no importa, yo voy bien. Y una persona me dijo, mira, no es cuestión del que va más rápido ni el que va más lento, sino el que persevera y el que intenta hacer de su proyecto de vida una realidad. No importa el tiempo que te tome, si te toma 6 años, no importa, nadie te está esperando, ni tampoco ese título te lo están pidiendo para mañana. Y eso me dio muchísimas fuerzas a mí para yo graduarme en la UAS, como fue mi sueño siempre. Aunque yo fui becada en APEC, yo la rechacé la beca por irme a la UAS. Y no me arrepiento porque luego a mí me dieron becas internacionales porque yo estudié en la UAS. O sea que le doy muchas gracias a Dios porque Él utiliza todo lo que vivimos para sacarle provecho para bien para nosotros mismos.
Entonces, dicho esto y habiendo contado la historia de Lucía, es importante que cuando estamos buscando nuestro propósito de vida, yo digo que lo importante es hacernos unas cuantas preguntas. Nosotros comenzar a indagar en nosotros mismos de forma introspectiva. Por lo menos yo elaboré aquí, no sé si ustedes, si me dé tiempo, pero yo elaboré cerca de 17 preguntas que podemos hacernos para encontrar nuestro propósito en la vida. Y lo fundamenté en lo que es el Salmo 32 del 8 al 9, que dice el mismo Dios, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, basada en ese Salmos 32, 8 al 9, yo elaboré 17 preguntas que nos podemos hacer para encontrar nuestro propósito de vida. La primera pregunta que yo creo que nosotros debemos hacernos y escucharnos atentamente sería, ¿tú has pedido consejos a Dios sobre cuál es tu propósito en la vida? Porque muchas veces nosotros no consultamos a Dios y eso me ha pasado, en estos últimos meses me ha pasado 2 veces que yo tomé unas decisiones sin consultar a Dios y eso me dio cierta fragilidad y vulnerabilidad porque no estaba segura si había tomado las decisiones correctas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es preguntarle a Dios si Él está de acuerdo con que nosotros emprendamos en un proyecto X, porque eso nos dará más seguridad y más certeza a la hora de emprender. La segunda pregunta que yo me atrevería a hacerme a mí misma sería, ¿sobre qué estás fundando tu proyecto de vida o negocio? ¿Sobre tu propia perspectiva u opinión o sobre la perspectiva de Dios? Porque hay una situación y es que muchas veces nosotros creemos, sí, mira, ese va a ser el negocio redondo de mi vida. Pero Dios está de acuerdo con que tú te asocies a ciertas personas para hacer tu negocio una realidad. O Dios está de acuerdo de que tú utilices ese último dinerito que te queda para tú inyectárselo a ese negocio. O tú vas a emprender sin ni siquiera tener en tus manos un plan de negocios que involucre un plan de marketing, un plan de recursos humanos, una planificación estratégica para saber cuál es tu misión, tu visión, un plan financiero. Si tú no tienes un plan hecho, diseñado para el negocio que tú quieres, entonces tú todavía no estás preparado. Aunque tú tengas el deseo, aunque tú sepas más o menos qué vas a poner, ya tengas la idea porque va a depender de lo que te gusta y lo que es tu pasión. Pero realmente tú tienes que preguntarte hasta cierto punto si ese proyecto está bajo tu propia opinión o está bajo la perspectiva de lo que Dios quiere para tu vida. Sí, hola Lourdes, un besito. Te puedo repetir, claro, la primera pregunta. Me gustaría, Lourdes, que tú veas el live desde el inicio porque di una pequeña historia motivacional para que tú no te la pierdas. Bueno, la primera pregunta es, ¿has pedido consejo a Dios sobre cuál es tu propósito de vida? Para conocer, para llegar a Él, ¿has pedido consejo a Dios? La segunda es sobre qué estás fundando tu propósito, sobre la opinión o perspectiva de Dios o sobre tu propia opinión. La tercera pregunta es, ¿hacia dónde te diriges? Tú sabes que el cuento de Alicia en el País de las Maravillas nos ilustra muy bien esta tercera pregunta que nos podemos hacer y es cuando Alicia está perdida en el bosque y le encuentra, creo que fue el gato. Él le pregunta, ¿estás perdida? ¿Hacia dónde te diriges? Y ella dijo, no sé. Y entonces, como habían varios caminos, él le dijo, bueno, pues cualquier camino te lleva. Si tú no sabes dónde tú vas, cualquier camino te lleva. Entonces, muchas veces es bueno saber hacia dónde queremos ir. Por eso, más adelante creo que yo lo puse, si no,
luego lo diré, creo que fue la última pregunta que yo puse. Pero eso tiene mucho que ver con tu misión, tu visión y tus valores. O sea, el propósito nosotros lo desarrollamos en eso, primero la filosofía que tú le vas a poner a tu negocio o a tu proyecto de vida. Porque muchas veces pensamos que nada más el propósito es para un negocio, pero puede ser para un propósito que tú tengas de irte a vivir a otro país o un propósito que tú tengas de hacer una carrera nueva o, por ejemplo, yo tengo un propósito a largo plazo que es que mis hijos sean un hombre y una mujer de bien en el mañana y que sean profesionales y yo dejarles a cada uno una casa y unos ahorritos ahí para cuando yo les falte. Entonces, cada quien tiene su propósito, que no necesariamente estamos hablando en el área de los negocios, pero es donde más se aplica. Entonces, luego que ya tú más o menos tienes respuesta a esa pregunta, hacia dónde te diriges, cuál es tu misión, recuerden que la misión es lo que tú vas a hacer. ¿Qué tú vas a hacer en tu negocio? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Vas a dedicarte al mundo de la refrigeración? ¿Te vas a dedicar al mundo de los enseres del hogar? ¿A una tienda? ¿A una óptica como Lourdes? ¿Cuál va a ser tu área de genialidad? O sea, donde tú eres experta, donde tú sabes cómo se maneja ese negocio. Entonces, sería importante saber cuál es el modelo de negocio que vas a utilizar. Para eso hay muchas herramientas que te proporcionan mucha luz a la hora de tú desarrollar tu modelo de negocio. Por ejemplo, el Canvas, que es donde tú vas por lo menos 9 factores o criterios, tú vas a ir inventándote tu negocio desde el tipo de cliente o el cliente objetivo al quien tú te quieres dirigir, desde la mercancía, cómo la vas a transportar, si es vendiendo que tú vas a estar. O sea, el Canvas, incluso hay plantillas en internet que tú puedes tomarla como modelo, te va a servir de fundamento para hacer un plan de negocios. Entonces, también hay cosas importantes que tú tienes que tomar, como es análisis Pester, análisis FODA, análisis CAME. O sea, hay una serie de análisis que tú puedes hacer, las 5 fuerzas de Porter, que te dan mucha luz de cómo está el mercado, cómo está el país, donde tú vas a trabajar, cómo está el sector o la industria donde tú te vas a dedicar a trabajar. Otra pregunta, que sería la número 5, sería: ¿conoces cuáles son tus talentos, tus dones, tus capacidades, tus habilidades, tu pasión? ¿Tú las conoces realmente? ¿Tú sabes qué es lo que te gusta? ¿Cuál sería el negocio que tú pondrías, que lo harías aunque no te paguen? Si estás claro qué es lo que a ti te apasiona, qué es lo que a ti te gusta, pues entonces vas por buen camino. Y si a esa misma pregunta 5, porque la uní con la que dice, usas lo que Dios te ha dado para, en este caso, diferenciarte. Porque si tú, por ejemplo, vas a poner una tienda, tú tienes que saber que hay una serie de cosas que Dios puso a tu disposición, como son tus habilidades, tu conocimiento de moda, el que tú hayas tenido experiencia trabajando en una tienda. O sea, ese es un plus que tú llevas, o que tú también puedas hablar con una persona que sea experto, que tenga una tienda por muchos años, aunque tú le pagues, te tomes un café con él o con ella y entonces te cuente si realmente el negocio es bueno o no. Yo, por ejemplo, iba a poner un salón de belleza y me senté con varias personas que eran peluqueras y me dijeron su realidad de que es un negocio que, aunque aparentemente deja muchísimo dinero, aparentemente lleva también muchísimos gastos, que muchas veces es más la sal que el chivo, como dicen allá. O sea que hay que estar muy bien seguros de qué es lo que uno va a hacer para uno no montar un negocio y que el dinero se pierda. Porque acuérdense que hablamos de un entorno VUCA, o sea que es muy volátil, muy incierto, y como está la situación ahora mismo, muchas veces no es bueno arriesgar tanto.
La pregunta número 6 sería, identifica para qué te ha llamado Dios. Si es un propósito que tú quieres espiritual, si es que tú quieres dar algún servicio a Dios, identifica qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y está muy unida a la pregunta 7 que dice, ¿cuál es tu diseño? ¿Qué haces bien y qué te apasiona? Porque, por ejemplo, tú dices, mira, yo quiero pastorear una iglesia, por ejemplo. Pero, ¿y si a ti no te gusta hablar en público? ¿Cómo lo hacemos? Si para ti es como a Moisés, que le tenía pánico hablar en público y no se le daba bien. Entonces, esas son cosas que uno tiene que analizarla muy bien antes de, pues, meterse o embarcarse en un proyecto. Hola, Fred. Entonces, la pregunta 8 sería, ¿en qué te destacas más y en qué, en este caso, eres excelente, aunque sea algo pequeño? O sea, no tiene que ser que tú empieces con lo máximo. Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir libros, señores, yo les voy a ser sincera, yo no sabía nada de escribir un libro. A mí me gustaba escribir, o sea, siempre me ha gustado escribir desde pequeña. Siempre yo vivía anotándolo todo y me sacaba unas ideas y me hacía unas historias en mi cabeza. Pero yo quería escribir 2 novelas y ya, si Dios quiere, las voy a sacar pronto. Pero como yo no sabía nada de cómo se escribe una novela, qué contenido debe tener, qué orden, yo tuve que hacer un curso para escritores. Y ahí yo aprendí muchísimas cosas de cómo es que yo debo hacer esa introducción, el desarrollo, el desenlace, cuáles elementos, cuáles son los tipos de escritos, o sea, una serie de cosas, la diagramación, una serie de cosas que yo no sabía. Ni siquiera sabía el coste del negocio que yo quería poner, pero para todo uno se puede capacitar. Entonces, otra cosa es, ¿en qué te destacas más? La 9, vamos por la 9. ¿Te sientes estancado o estancada? Esa es una buena pregunta que tú puedes hacerte porque aquí se dice mucho, porque la gente tiene una esperanza de vida mayor que en República Dominicana. Y se dice mucho que no, es que son dos, Lourdes. Dos, hay uno que está en proyecto que es muy ambicioso, que lo quiero hacer, no tengo todavía el título, porque yo lo que hago es que cuando escribo, yo comienzo a escribir sin parar. Y al final es que hago la introducción y al final es que le pongo prácticamente el nombre. Pero tengo 2 novelas, son 2 historias reales prácticamente, con algo de ficción, pero son prácticamente historias reales. Y ya tú sabes, quiero participar en algunos concursos porque tú sabes que es bastante caro hacer un libro en estos tiempos. Y nada, voy a participar a ver si la editora quiere, pero realmente son 2 proyectos que estoy desarrollando. Bueno, están escritas, solamente estoy esperando que Dios me dé la orden para sacarlas. Y estábamos en la pregunta 9 porque ustedes saben que desarrollando este tema de lo que es el propósito de vida es muy largo. Da para 2 o 3 live, pero yo intenté resumirlo al máximo. La pregunta 9 es, ¿te sientes estancada? Ya la dijimos. Entonces, la 10 es, pide a Dios que te asigne algo específico según su voluntad. Muchas veces, si Dios te da luz y te permite conocer qué es lo que Él quiere hacer a través de ti, pues es muchísimo más fácil y Dios te va hablando cómo tú oras y entonces Él te va a responder. Pero tienes que saber discernir que es por la palabra de Dios que Dios te va a responder. Dios, o en un porcentaje, yo diría pequeño, te podría hablar por un hermano de la iglesia o por una autoridad de tu iglesia. Pero básicamente cuando tú lo tratas tú y Dios, Dios te va a dar mucha luz, pero por la palabra de Dios. Tú oras y le preguntas y Él te va a contestar por la palabra de Dios. Entonces, la 11 sería, ¿tu negocio es coherente a lo que Dios quiere para ti? ¿Podrías identificar el sí y el no de Dios? Por ejemplo, cuando tú vas a implementar un negocio, en este caso, tú tienes que ser coherente
con esos valores que tú dices que tú proyectas como persona. Tú tienes que ser coherente contigo misma. Tú tienes que ser honesta, de decir, no voy a poner este negocio por ponerlo, sino porque realmente a mí me gusta y porque es una actividad con la que a mí me gustaría jubilarme. O si es un proyecto espiritual, decir, porque yo quiero bendecir a otras personas, quiero solucionar problemas de otras personas, quiero estar ahí para la gente que me necesita en todo tiempo, tú sabes. Entonces, por eso es tan importante consultar a Dios en oración. Otra pregunta importante que sería la número 12 es, ¿cuál es tu por qué? O sea, ¿por qué tú quieres montar ese negocio? ¿Tú quieres montar ese negocio por un ego, por una lucha de egos, o porque tú sencillamente lo has tomado como un reto personal? Eso tú te tienes que preguntar el por qué. Y de hecho en la introducción hablamos que propósito, lo voy a repetir de nuevo, es el por qué y el para qué, lo que le da sentido a tu vida. Es la fuerza que te impulsa por amor, superación personal, por contribución social o por dejar un legado generacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el por qué es porque quieres ayudar a los demás, porque quieres servir a Dios, porque amas a Dios, porque quieres sentirte útil, porque quieres alcanzar la autorrealización. Ya esa es una pregunta personal que eres tú mismo que te la tienes que responder. La número 13 podría ser, ¿cómo podría ayudar a los demás con el descubrimiento de tu propósito? ¿Qué necesidad en el mercado tú vas a llenar? ¿A quién? Tienes que ser bien específico. ¿Tú quieres atender mujeres de 40 a 60 que sean con X características? ¿O qué tú quieres hacer? Tú tienes que detallar muy bien quién va a ser tu público objetivo. ¿Cuál va a ser tu target? Lo que se llama marketing target. La pregunta número 8, la 14. ¿Estás dispuesta a compartir tu conocimiento con otros? Tú sabes que cuando tú vas a emprender un negocio, tú tienes que darle asesoría a tus clientes y no te puede fastidiar el hecho de que tus clientes te pregunten cuántas veces quieran, que requieran tu servicio. O sea, tú tienes que ser constante en dar un servicio de excelencia a tus clientes, porque tu cliente es quien te va a rentabilizar tu negocio. La 15 sería, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión? ¿A dónde tú quieres llegar? Que está muy a la par con la pregunta que hicimos, te diría hacia dónde te diriges, que es la 3. Cuando tú hablas de tu visión es en 5 años, ¿qué tú quieres alcanzar? Luego tú renuevas esa visión en 5 años más, ¿qué tú quieres alcanzar? Y la visión siempre se puede renovar, pero el negocio debe siempre permanecer con una visión mucho más arriba de las aspiraciones con que se fundó, para que en este caso sirva de motivación e inspiración a todo tu equipo de trabajo y por supuesto para tu negocio. La 16 dice, ¿con qué causa estoy comprometida? O sea, ¿qué causa social podrías tú en este caso trabajar por medio de tu negocio? Para que empatice con la sociedad, para que dé un servicio bien completo a la sociedad y es parte de tu propósito, porque acuérdate que el propósito está muy ligado a tu filosofía institucional, a tu cultura organizacional. La 17 dice, ¿cuál es el camino que quieres andar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Tú sabes que hay un precio, tú tienes que saber que ese precio que tú tienes que pagar por tu emprender y por lograr tus sueños, pues ya tú sabes, tienes que inyectarle un capital, tienes que echar horas en tu trabajo, tienes que estar vigilando que todo funcione bien para el cliente y también para tus empleados. Entonces, habiendo dicho esto, pues yo quería también, puse algunos consejos que yo pues le daría a una persona que esté persiguiendo su propósito. El primero es, conectado con Dios está tu victoria, tu éxito y tu plenitud. Por aquello del versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadiduras. Entonces es importantísimo conectar con Dios y decirle a Él que te ayude. Y aunque yo lo digo mucho, es una gran realidad.
Dios tiene el mapa de tu vida y de tu propósito. Pídele a Él que te lo revele y que te dirija. Eso es fundamental para tú no extraviarte en este turbulento mundo de los negocios o de la vida. Está también, mitiga tus creencias limitantes o voces internas. Miren, hay un autor que a mí me gusta mucho él porque él es muy explícito. De hecho, él últimamente está trabajando un libro que se llama Los equipos internos. Cuando él habla de los equipos internos, son todas esas voces internas que tú tienes, que te hacen como la resistencia. Porque tú sabes que la mente humana, igual que el cuerpo humano, cuando ve peligro, se resiste. De hecho, cuando tú estás en una situación muy peligrosa, te da miedo, tu cuerpo suda, tiemblas, porque es un mecanismo natural del cuerpo. Asimismo, cuando tú vas a implementar un negocio nuevo, vienen esas voces. Él habla, ese autor, Alex Galofre, él habla de la parte del autosabotaje. Él habla mucho de que hay dos tipos de personas, las que conocen su propósito y las que no lo conocen. Él las define de la siguiente forma: las que conocen su propósito. Él dice, son aquellas que tienen una narrativa interna saludable, respetuosa y sobre todo con valores. La segunda característica de una persona con propósito sería que son mucho más positivos, esperanzados, confiados en Dios, resolutivos, no se estresan por el futuro porque están cimentados bajo un fundamento sólido y son mucho más seguros y mucho más maduros. También habla con más positivos y vibra mucho más alto que las personas que no tienen un propósito. Entonces, esas mismas características él las pone todo lo contrario para las personas que no tienen un propósito o por lo menos no lo conocen. Entonces, él habla de que esas voces son como lo que describía María Teresa de Calcuta, y decía que son las voces locas de la casa de nuestro interior, por supuesto. ¿Por qué? Porque está el que es incrédulo, que dice, no, Dios no me va a respaldar con esto, o el que es el comparador, o el que es el perfeccionista, o el que es el complaciente. Todas esas voces. Por ejemplo, el perfeccionista te va a decir, no, pero este negocio no está bien puesto, o este punto de ventas no es el correcto para atraer muchos clientes, o no arriesgues tu capital en un negocio. Esta parte de vencer esas creencias limitantes y de vencer esos miedos internos y de vencer esas personas externas que son otras voces, los amigos, los familiares o lo que sea, es muy importante uno pues no dejar que eso te venza, sino que tú tienes que convertirlos de detractores a aliados de tu propósito. O sea, tú tienes que utilizar la opinión de tus hijos. ¿Es negativa? Bueno, pues tú vas a decir, yo sí les voy a demostrar que yo puedo. Tus amigos, muchas veces tal vez por envidia te dicen, no, tú no lo vas a lograr. Entonces tú tienes que decir, yo sí lo voy a lograr en el nombre de Cristo. Y muchas veces es importantísimo uno tomar en cuenta que callar todas esas voces, tú no vas a poder en tu propia fuerza callar esas voces, pero tú sí puedes hacer un equipo de esas voces para tú lograr tu propósito. Por ejemplo, cuando el comparador te diga, no, pero mira fulana le fue bien en su negocio porque no se puso a estar dando pasos al aire poniendo este tipo de negocio, a ti no te va a ir bien. Tú tienes que cambiar ese lenguaje y decir, a fulana le fue bien poniendo ese tipo de negocio porque era su pasión y a mí me va a ir mucho mejor porque es mi área de genialidad, es mi deseo, es mi pasión. O sea, tú tienes que transformar todo eso, toda esa narrativa interna y la narrativa externa a tu favor para tú entonces sacar, en este caso, provecho a lo que tú quieres hacer. Aparte ya de lo que te frena en tu propósito, y de solucionar tus problemas internos, porque muchas veces se interfieren en la creación de tu propósito de vida o de tu negocio. Tú misma te dices a ti misma, significa que tus heridas no han sanado, tus heridas del pasado no han sanado. Eso es como cuando tú tienes una herida
y tú crees que está sana por encimita, pero por dentro está la herida completa. Entonces en esa epidermis de tu vida, tú tienes que ahondar y buscar lo que está mal y corregirlo y seguir. Entonces, una cuarta recomendación que yo te daría sería: sé consciente de tu realidad y de tu responsabilidad en la vida. ¿Cuál es tu realidad? Bueno, por ejemplo la mía, yo soy una mujer que voy a cumplir 45 años, Carla, perdón, voy a cumplir 45 años. Ya lo que yo podía descubrir a los 20, ya ahora tengo que ir dando pasos hacia la madurez. Yo tengo hijos, yo tengo un entorno, o sea, ya es una cosa que yo tengo que ser responsable para yo, si me pasa cualquier cosa, que no se vean afectados mis familiares o mis hijos en lo económico o en lo emocional, etcétera. O sea que todo eso hay que tener mucho cuidado. Algo que yo también te recomendaría, que va muy acorde con lo de mitigar las creencias limitantes y las voces internas, sería la parte de bajarle la intensidad a esas voces. Como yo te dije, controlando tu mente, tomando control y hackeando esa mente cuando te quieres jugar una mala pasada, de ponerte la inseguridad, ponerte los miedos y ponerte una serie de sentimientos que no te ayudan al cumplimiento de tus propósitos. Entonces, muchas veces hay que someter la mente. Por eso yo digo que la misma palabra de Dios te ayuda a someter la mente. Porque si uno nunca hace nada, te pasa como Lucía, la bailarina que yo estaba diciendo, que sencillamente una voz externa le apagó el proyecto de vida, que era convertirse en una gran bailarina. También está otro consejito, que es: tómate tiempo para autogestionarte emocional, profesional y para planificar lo que quieres hacer hacia el futuro. O sea, es importantísimo que tú te tomes un tiempo para tú encontrar todas esas respuestas a esas preguntas que nosotros hicimos, porque nadie te está esperando. Y aunque fuese así, tú tienes que tomarte un tiempo para tú tomar decisiones asertivas y para tú, pues, hacer de tu proyecto de vida, hacer algo con fundamento, y que luego tú no te tengas que arrepentir de haber invertido más tu dinero o perder tu dinero. Entonces tú te tienes que tomar el tiempo que sea necesario para que tu negocio eche hacia adelante. La 7 sería: hay muchas preguntas más que por lo menos me gustaría leérselas, como es: antes de tú lanzarte, tú tienes que conocer tu identidad. Pero, ¿qué es tu identidad? Lo primero que tú tienes que definir es tu identidad. Tu identidad es lo que tú eres a partir de tus valores y de tus creencias, no de las limitantes, sino de las sanas. ¿Qué tú eres? O sea, ¿qué valores son los que rigen tu vida? Si la fe, la esperanza, el amor, el servicio a los demás. Entonces, entonces tú tienes que entender quién tú eres a partir de los valores que tú crees. Entonces, también está qué realmente tú quieres, cuál es la historia que tú vas a poner detrás de tu emprendimiento, de tu proyecto de vida, porque la gente se va a interesar por lo que tú haces y va a querer saber qué hay detrás de tu historia, la historia de tu marca. También es importante saber si tú has tenido situaciones difíciles en tu vida y las has superado. Eso suma mucho a la hora de tú pues vender tu producto. Por ejemplo, una persona que haya tenido sobrepeso y lo haya vencido, esa historia de vida, de qué la llevó al sobrepeso, cómo lo venció, cuáles fueron los pasos que dio en su vida para vencer eso. O sea, todo eso es importante para la gente, porque la gente vive de conocer la historia del otro. Lo que es storyteller, eso ahora vende mucho y la gente quiere conocer realmente qué es lo que hay detrás de una marca o de un proyecto de vida, sea espiritual, sea profesional, sea familiar o lo que sea. También es importante saber qué necesidad tú vas a cubrir en el mercado, conocer tu competencia, conocer tu entorno, conocer quiénes son las personas que van a trabajar contigo, quiénes van a ser tus socios,
qué reputación tienen. Todo eso es importante a la hora de emprender. También, cuál es el compromiso que tú tienes contigo misma. Si estás comprometida, tú no te vas a desanimar por el primero que te venga a decir a ti que tu negocio no sirve. Como le pasó a Lucía con el coreógrafo, que le dijo que no, que ella no servía como bailarina y ella se quedó ahí. Entonces tú tienes que ser capaz de saber defender tu idea y tu modelo de negocio. También, cuáles son tus necesidades emocionales, cuáles son tus necesidades financieras, porque tú tienes que hacer una inversión. Tienes que saber cuáles oportunidades tú crees que están a tu disposición y, por supuesto, tienes que también contarte la verdad sobre lo que tú quieres hacer, sobre los recursos que tú tienes para hacer lo que tú quieres hacer y, por supuesto, también, luego de que tú te haces todas estas preguntas, entonces tú tienes que plantearte unos objetivos. Unos objetivos que deben ser medibles, que deben ser claros, que deben ser precisos y que te van a llevar a ti a consolidar un negocio, porque los objetivos son el fundamento de una estrategia. Entonces es lo que se persigue, es el resultado que tú vas a tener al final de la carrera ya. Entonces todo eso es importante. Por ende, de lo que hemos hablado, creo que lo más importante es trabajar la mentalidad. Porque yo creo que una de las cosas que más a uno como que lo echan para atrás de cualquier idea que tú tengas es el tema de la mentalidad con que tú emprendes. Esas voces internas, apagarlas cuando te están aconsejando mal, esos desánimos que a uno le vienen porque somos humanos y muchas cosas que van a intentar derribarte de tu idea. Pero uno tiene que afianzarse, uno tiene que acordarse qué te inspiró. No siempre tiene que tener esa figura que tuvo éxito y que a ti te gustaría en un futuro tener ese mismo éxito que esa persona. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me gusta mucho meditar con personajes bíblicos. Y uno de mis personajes bíblicos fundamentalmente favoritos es José. Porque José es el modelo de administrador exitoso. Porque mira, de ser vendido por sus hermanos a un pueblo totalmente divorciado de lo que era su pueblo, permanecer en peligros de muerte, vendido como esclavo, acusado de violación, estuvo en la cárcel, o sea, pasó tantas cosas y llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. O sea, me encanta esa historia y a mí me gustaría tener la misma bienaventuranza, si se podría decir, y el mismo favor de Dios que tuvo José, porque Dios estuvo con él y le abrió puertas, aún en los momentos más oscuros de su vida. Entonces también me gustaría, ya que estamos casi terminando, porque ya llevamos rato hablando, lo que pasa es que mis fieles están aquí todavía, pero podemos decir ya para concluir, el tema del propósito es que siempre que uno quiere emprender, siempre se van a presentar miles de cosas que te van a intentar desanimar, pero uno siempre tiene que tener un motivo. Yo, por ejemplo, siempre pongo de motivo a mis hijos porque mis hijos para mí son una responsabilidad y también yo quiero ser un referente para ellos, un referente de trabajo, un referente de superación, de estudio, de todo, porque básicamente intento no apartar la vista de ellos, porque ellos me dan mucho ánimo y me motivan bastante. Pero también quise dejar una última reflexión que dice que Dios quiere que ahondemos nuestras heridas del pasado. ¿Para qué? Para que podamos ser diferentes en cualquier campo en el que nos vamos a desenvolver, porque muchas veces nuestro corazón nos juega malas pasadas. Y básicamente, cuando uno hace una oración a Dios, que no es más que un encuentro de amor con Él, pues uno puede encontrar muchas respuestas de las que uno va buscando, porque ahora mismo hay muchos peligros.
Por ejemplo, la gente está desesperada por dinero muchas veces en la calle y busca toda la forma por encontrar una persona que quiera emprender, que tenga ese dinerito ahorrado de muchos años, que quiera emprender, que quiera poner un negocio. Y hay una gran proliferación de gente que te va a presionar para que tú, mira, ven, que yo te voy a enseñar el método maravilloso para que tú hagas un negocio en 60 días. O para que tú emprendas y vendas miles de millones de dólares en un mes. O sea, y te venden como la moto de que va a ser todo perfecto y en verdad muchas veces te quitan recursos que tú puedes ponerlo a tu propio negocio. Entonces, ahora mismo hay que ser muy, pero muy selectivos con la información que llega a tu mente. Porque es lo que te digo, hay muchas voces externas que te dicen, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Pero básicamente tú tienes que dejarte guiar de una persona que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento. Porque mira, mucha gente te dice, mira, yo soy una experta o un experto en productividad. Pero ¿qué te va a enseñar esa persona a ti? Esa persona lo que te va a enseñar a ti es cómo tú vas a optimizar tu tiempo, cómo tú vas a hacer unos objetivos, cómo tú vas a vencer tu mentalidad pesimista que tú tengas y tus voces internas, o lo que te va a enseñar son cosas que no aportan valor directamente a tu negocio. Porque tú necesitas comenzar con una buena planificación de tu negocio, una buena organización. Tú necesitas organizar tu mente. Yo pienso que, mira, yo ya, bueno, ahora voy a comenzar un curso porque es gratuito de la Comunidad de Madrid y quiero aprovechar lo que es de marketing. Pero son 810 horas, muy fuerte, un curso muy fuerte de marketing. Pero es porque yo quiero aprender todas esas herramientas que me faltan para ser la mejor en lo que hago. Pero ¿qué pasa? Que ya yo estoy saturada de tanta información que hay en las redes, que lo que en vez de ayudarte, lo que hacen es que te confunden. Entonces, muchas veces también hay una situación y es que a uno le da mucho miedo como lanzarse y más en estos tiempos. En estos tiempos aparecen muchísimas buenas oportunidades. Lo que pasa es que uno tiene que estar anotando todas las ideas buenas que te llegan y sopesarlas y contrastarlas. Esas ideas de negocio tú tienes que meditarlas, no apresurarte ni ser impulsiva. En los negocios no se puede ser impulsivo porque uno cae en errores. Y básicamente quise traerles a ustedes esa información porque mucha gente me decía que hablara de este tema. Ahora bien, como yo les dije al principio, los propósitos de vida son materializables tanto en la vida personal, en la vida espiritual o en la vida de los negocios laboral. Y también tú lo puedes hacer en la vida secular. Porque hay muchas cosas que uno puede hacer en favor de ayudar a otras personas que lo necesiten también. Claro que en tu propósito de vida tiene que estar contemplado necesariamente el ayudar a los demás, porque para eso es que se hace un propósito de vida. Para añadir valor, ya sea clientes, ya sea amigos, ya sea personas que quieran que tú les asesores. O sea, se supone que la idea es para tú ayudar a otros, porque el conocimiento, si tú lo compartes, pues se estanca, se pierde y no hay nada que hacer. Entonces, básicamente, esas son mis recomendaciones. Hay muchísimas cosas más que por cuestiones de tiempo no las he podido compartir con ustedes, pero ustedes me dicen si quieren un tema en específico y lo podemos tratar. La semana que viene tengo una invitada sorpresa. Ella es famosa y nos va a hablar de una serie de emprendimientos muy buenos. Eso va a ser la semana que viene. Pero ahora me gustaría pues darle las gracias a los que se conectaron, a esas amigas del colegio que no me dejan nunca, que las amo, Jenny, Carla, a Mildred, Lourdes, o sea, todas. Realmente les agradezco a Isaura, a todas les agradezco a los que se han conectado. De todas formas, este video va a estar aquí colgado para que ustedes lo tengan y también en YouTube lo voy a poner. Y nada, si hay alguna pregunta, si ustedes quieren cualquier tipo de información, también me lo escriben por mis redes y yo con muchísimo gusto
hasta donde sea mi alcance y hasta donde no lo sea. Si no sé la respuesta, pues entonces yo indago más, investigo más y por supuesto que les voy a ayudar. Muchas gracias por escucharme y nada, espero que esta información les llegue y sea de utilidad. Miren, yo estuve escuchando en estos días en un live algo que me impactó mucho y es que muchas veces hay personas que viven hasta los 50 y los entierran a los 90. Y a mí me impactó tanto esa frase porque es verdad. Muchas veces hay gente que se jubila a los 50 años. Vamos a poner, una persona de 50 años es joven todavía tiene mucho que dar. Pero ya a los 50 años dice, ya yo aquí me quedo porque ya yo no voy a echar para adelante, ya yo no voy a hacer más nada. Y le pasan por delante de sus ojos 40 años más. Ya esperar su muerte. En donde en esos 40 años pudo producir una riqueza inmensurable, pero por miedo, porque ya se encontraba desfasado del mercado, o porque se sentía que mucha gente le desanimaba, o porque sencillamente no tenía la valentía de tirarse a la calle a defender su sueño, entonces se jubila a los 50, pero lo entierran a los 90. Entonces, esa es una muy buena reflexión porque siempre podemos hacer algo diferente, siempre podemos mantenernos enfocados. Era para finalizarlo, ya, Jenny, ya me voy, ya. Era para finalizar ya el live y darle las gracias a los que se conectaron. De todas formas, sí, se fue, se terminó. De todas formas, yo lo voy a colgar en mi canal de YouTube y la información va a quedar ahí para que ustedes la puedan escuchar, la puedan pues poner en práctica. Y nada, les doy mucho las gracias porque para mí es importante compartir con ustedes siempre. Para mí es importante pues traer este tipo de contenidos porque tanto yo aprendo como ustedes también. Puedo ayudar a pequeñas emprendedoras para que sigan motivadas y echando su negocio hacia adelante. Para mí siempre es grato pues saber de ustedes. Me dejan sus comentarios de futuros temas que quieran que tratemos. Diario, pues hacemos muchas publicaciones, tanto de motivación personal y pues también en la parte de la mente. Pequeña toma de contacto para despedirme, agradecer a los que se conectaron y un besito a todos. Jenny, te quiero mucho. Bye.